Bueno, es que yo me guardo muchas cosas, entonces digo, "Oh, ¿cómo fuera que no?" Pues, a veces siento que son más importantes los gustos de las otras personas que los míos. Ya. Entonces trato de evitar el conflicto. Y Bienvenido. que Itagüí, porque yo soy de Itagüí, yo he hecho en Itagüí. Digamos que el foco de la mea es el proceso personal. Eso es mis traumas, mis chistes, porque pues. Entonces sí, yo era como, no, marica, eso está muy maluco. Es que qué malo fue ser adulto. Sí. Y después como que, ¿cómo así que es que uno no puede pedir las vacaciones cuando uno quiera? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho God of War. Ah, también. Entonces, God of War me parecía muy chimba, era porque tenía como esa parte mitológica, pero entonces también me llamó la atención porque era muy violento. Entonces, y a mí no me gustan las cosas tan violentas, pero ahí sí, ¿cierto? Y era como, o como cuando jugaba San Andrés también, Ah, sí, es que no. ¿cierto? Entonces, Uno, como que uno le despierta su lado oscuro del cierto, juego. que uno decía, Sí. esto, yo porque estoy atropellando Ah, gente y no. estoy disparando a un policía, si yo parezco un policía, ¿sí? Porque yo solo, mi papá fue policía, entonces como que me generaba mucho esas contrarias. Es más, yo a veces pedía ser el personaje, el segundo personaje Ajá. en San Andrés, Sí. y nos fuimos del otro, pero para ser el policía. Sí, sí. Pero un policía como que iba y le No. pegaba a ¿Sabes los... que mi papá también es policía? ¿Tu papá fue policía? Sí. ¿O es policía actualmente? Fue. Fue. Sorbito. Mm. Uh. Sí, pero Y no, se yo siempre. pensionó. Sí, sí. Y te... Ah, bueno, entonces por eso dices también lo del hecho de la disciplina. O no bien marcado por él. Pues de pronto, pero no, pues lo del deporte no sé, no creo. Pero digo, No, porque tú antes te dijiste iba a decir. fue, entreno mucho básquet como para mantener mi disciplina. Pero digamos que uso la palabra disciplina como en el tema de que listo, es deporte, pero también es como una, como tipo carrera, hito carrera, como ir logrando cosas, pues a nivel deportivo. Digamos, a eso me refiero como de crecer, no sé, de hacer, por ejemplo, algo que me motiva es hacer gimnasio, pero para ser mejor en X habilidad, Ya. pues mejorar No fuerza y saltabilidad, crecimiento ser músculo. más ágil, flexible, como que es una de las cosas que me motiva a hacer y como que lo siento como una disciplina para hacer ciertas cosas y mantenerme saludable. Sí. Que es cierto que siento que es algo que es de lo que hace que no me deje parar pues en el deporte, Ujú. porque cuando yo empecé a trabajar yo empecé a sentirme como tieso, pegado, pues yo era como muy abrumado en el tema del trabajo y dije no, como que apenas le coja el ritmo empiezo vuelvo a entrenar, Sí. cuando después fue que me empecé a sentir como que pues todo el día sentado, yo ya me sentía como tieso, como uy no, eso no puede ser, no, Sí. tengo que ir a entrenar sí o sí. E incluso me costó, pues me sentía como muy atrás a nivel físico con la gente que estaba entrenando y Muy fue difícil oxidado. cogerle otra vez el ritmo, entonces dije no, yo eso no le bajo. Pues y si me llego a salir, pues sigo haciendo otras cosas, pero sí me pareció muy impresionante pues cambiar ese estilo de vida, sea como sea en la universidad, uno camina por ahí, sea Ujú. con gente, y uno se da cuenta lo importante que es moverse, pues, a cuando uno está ahí todo el día sentado. Sí, es verdad. Y Entonces, además que igual por más que hayan hasta gente que hace pausas activas, que te lo recuerdan, no, no es muy no, yo difícil. trabajé desde la casa mucho tiempo y también nunca hice pausas activas, ¿sí me entiendes? Muy rara vez hacía como, antes me enfocaba más a estar ahí sentado, Ujú. como a terminar las labores que tenía que hacer y no. Y es muy importante lo que dices, de mantenerse. La gente cree que solo es ir a un gimnasio No, o parce. que solo es practicar un deporte, no, es por lo menos todos los días estirar. La gente que hace yoga, yo la admiro mucho porque me parece, me llama mucho la atención estar mucho tiempo ahí como escuchando música tranquila y haciendo unas poses que sí estiran demasiado el cuerpo, pero como que yo prefiero ir a algo que me genere movimiento. Ujú. Pero aunque sea eso, te saca de la zona de lo que estás diciendo, No, y que es súper que importante. no se Pues te pegue el cuerpo. antes, digamos que uno el yoga, a mí antes me parecía como, pues cuando uno desconoce una disciplina, uno como no lee mucho Si no una llama tan... ciencia, Sí, es ¿cierto? Pues, verdad. y por ejemplo el estiramiento era algo que siempre desde niño en el fútbol, en el básquet, uno le decía que estirar, tan, acá la pierna atrás, y yo no sentía como, pues uno de niño es muy flexible, y como que no le dé mucho el valor. Pero ya después, ahorita es que yo siento como, ay, marica, es que yo estiro acá y incluso me Me duele. duele. Y siento también cuando acabo como, uy, ya me siento mejor. Sí. Pues, o sea, ya es una necesidad.
antes de niño, claro, soy flexible, no me importa. Ahorita el yoga, marica, es que el hecho de que tú mantengas una posición todo el día, entonces el yoga te ayuda como a relajar otra vez, a desbloquear como niveles a los que podías llegar. O sea, si tu brazo te subía hasta acá, pues ya tienes más movilidad. O sea, son cosas que uno no percibe, no se percata y ahí Pero, ayuda a hacer pero eso. es muy importante, o la Sí. meditación Ujú. también es algo que muchas veces lo pasamos por alto, como, eso no es tan importante. Y sí resulta siendo fundamental porque la gente después, no, estoy muy enfermo, no sabemos por qué. Y solo va a pedir medicamentos para que le calme el dolor, sabiendo que lo pudo haber evitado haciendo todas esas prácticas, ¿sí? O que cuidando su propio cuerpo. Pero dijiste que tu papá fue policía y no Sí. sabía eso. Ah, bueno, y que es lo que cuando estabas mencionando lo de GTA, lo de San Andreas y como los roles, antes yo siento que yo he sido súper como en contra de, pues como que yo he tratado, o sea, soy como parte de ambos, porque no se puede ir, pues, como alejar de la disciplina, de la estructura, yo siento que soy muy estructurado, pero siento que lucho mucho con eso, o sea, jamás me interesó ser policía, Ok. como que no diría que soy antisistema, pero, o sea, como que soy como una mentalidad como muy rebelde o como que me pica mucho ver ciertas cosas, siento que de parte por esa relación con mi padre. O sea que en contra te refieres a la cuestión de seguir una Sí, a la autoridad, estructura, sí, una una autoridad, o sea, algo que autoridad. te dice, que te controle. Mm. Y es muy llamativo porque yo antes soy todo lo contrario, porque heredé mucho esa parte de mi papá y lucho mucho también con eso. O sea, me molesta cuando alguien me intenta imponer algo, Ujú. porque lo viví mucho tiempo de hacerle mucho caso todo el tiempo en mi casa a lo que ellos me dijeran. Y eso que dices de esa relación con tu papá, o sea que fue igual muy difícil toda tu adolescencia, por decirlo así, porque pues ya... Pues no, o sea, sabes que hasta un punto yo siento que yo estoy atravesando la parte más difícil ahorita. No Ok. sé, pero no sé si es por él, pues siento que es mi proceso, Sí, pero sí, porque él ya vivió su vida y él ya fue sí, así. sí, sino y yo siento que es como una parte de descifrar muchos como listo, que tantas cosas soy yo porque lo obedecí, porque lo sigo, porque me gustan todas estas cosas que aprendí, o qué partes sí soy porque por el contrario lo negué completamente, o sea, como que no quiero hacer esto, entonces eso, o por seguimiento o por rebeldía, pero que en realidad soy yo sin ninguna de las dos, o sea, como que estoy eligiendo yo, o sea, siento que es un proceso ¿Y qué has que estoy encontrado haciendo ahí? ahorita. Bueno, pues me es súper difícil ponerlo en palabras ahorita, pues porque siento que es, aún sigo. Em, Pero cosas que de pronto has concluido como, digamos, me he dado cuenta mucho también con mi papá de a veces dejo de hacer cosas, las descarto de una porque él me las intenta imponer. Pero ya porque ya estoy más adulto y eso, ¿cierto? Y como que, Ujú. ejemplo, quiero que, no, bueno, él no es tan de proponer, es más de descartar. Vamos a ir a tal paseo. No, es que no sé qué. Y yo trato de sí o sí que se haga. Ujú. Como por llevar la contraria, por decirlo Ajá. así, ¿sí? O vamos a un restaurante y él está pensando en el precio, en que no sé qué, que esto cuánto vale y tal. Y yo igual, no importa, vamos a comer acá y vamos a pasar momento Ujú. familia, no vamos a pensar en eso. Pero es más, a veces siento que hago muchas cosas por más llevar la contraria, porque sea mi propia iniciativa. Eso, ahí yo es donde, pues yo no soy mucho de llevarle la contraria, yo creo que él siente que sí. Porque, y no, y también le debe pasar a él, Sí, pues como muchas veces él siente como que, como no, es que yo me guardo muchas cosas, entonces yo digo, "Oh, ¿cómo fuera que no?" Pues, y lo mismo yo, sí, pues hay sí, muchas sí. cosas que yo pienso, no estoy de Y no las acuerdo dices. y no las digo. Y, y siento que tiene que ver mucho con mi proceso, pues como de independencia ahorita, como que trato de salirme un poco de esa discusión y de, pues de abrirme mi propio camino y pues como no distraerme mucho por estar en esa discusión de sí, no, muchas veces por el momento como que siento que soy más obediente de lo normal, Sí. pues como que trato de cumplir con muchas cosas, mantener una buena relación, pero muy enfocado como en mí, pues y como hacer como esa, mi camino, pues y como esa independencia. Que no sea porque...
también pasa, no sé si es porque es ese mismo, esa forma de educación como castrense de ellos, ¿cierto? Que es como, quiero que ellos sigan ese mismo camino. No sé si tu papá pasó lo mismo. Sí, pues no, nunca, a O mi quiero que hagan papá, las cosas que estén dentro del sistema. sí, yo siento que mi papá en ese sentido, yo siento que ha sido de mente abierta, pues yo no, nunca he sentido que él me diga yo tengo que hacer eso, Ujú. pues porque él lo tiene también muy identificado, como que él no le gustaría como que decirme yo qué tengo que hacer en la vida. Más sin embargo, en detalles, sí es muy así constantemente, con otras cosas, o sea, cómo deben ser las cosas Ajá. y cómo debería yo, o sea, a veces es difícil contarles mis decisiones porque ahí mismo va a tener una opinión y es una opinión pues como, En contra. eh, no, no ¿O no? necesariamente en contra, pero como muy imponente o como que esa es la forma. Ya. Y, y yo no considero eso, y lo peligroso, digamos, para mí, es que yo confío mucho en él. Sí. Entonces a veces desconfío De ti. exacto, de esas decisiones mías. Entonces como que cualquier cosa que él me va a decir es como que me va a tocar. Como, ah, Sí. puta, no hice lo que debía hacer. O, pues sí, tomé una mala decisión porque él me está en desacuerdo. Entonces ahí es como donde trato de diferir de esa confianza, pues tanta confianza que le tengo a lo que él hace, eh, a las decisiones que yo tomo. Sí. Entonces es ahí donde es como difícil un poquito identificar. Y con tu mamá. O sea, ella no se mete en nada, o es muy de tu lado, o es más del lado de él. Ella no se mete mucho, la verdad. No suele como opinar ni decir ni nada, como que Sí, todo no, bien. no, sí, ella es muy todo bien, o sea, obviamente habrá momentos en que se mete cuando la cosa está difícil, ¿Qué es la pero cosa difícil? eh, no, que lleguemos a como a un conflicto De una de discusión. un alcance más elevado, sí, pero sí, porque es que yo siento que yo soy muy diplomático con él, o al menos trato, y, y hay momentos en que ahí sí, cuando ya es como la discusión alcanza otro nivel, por lo general mi mamá está de mi lado. Sí. Pues como que sí, porque mi papá es muy rígido en ciertas ocasiones, mi mamá y yo somos como más tranquilos ahí, como también, es que no lo siento que sea como un bueno o malo, sino que como unos temas de personalidad, a veces uno aprende a que sus derechos, de pronto mis derechos personales son más importantes que otros o no. Yo siento que, por ejemplo, en mi personalidad, a veces siento que son más importantes los derechos que de las otras personas que los míos. Ya. Entonces trato de evitar el conflicto. Y Bienvenido. entonces, por lo general también bajo esa personalidad, que también la tiene un poco mi mamá, tratamos de ser más tranquilos, tratamos de como que no, eso no importa. A veces sí importa, adentro importa, pero uno es como no, evita conflicto Sí. y no quiero incomodarte. Entonces como, pero bajo otra personalidad, como la de mi papá, sus derechos son más importantes a veces que las otras personas. Sí. Entonces para él es más sencillo imponerse, para él es más sencillo criticar, para él es más sencillo decir algo que no le gustó. Entonces, Sí, y porque ha bajo... visto que la reacción generalmente de las personas es agachar la cabeza o no Ujú. discutirle. Entonces, claro, mi mamá, bajo esa, digamos, similitud entre nosotros, pues como no, tú estás equivocado, como no era para tanto, o entonces entra uno ya como, sí, a la defensiva, y él también como que, ah, no, es que ustedes se agrupan. Si Entonces, ustedes yo están digo, marica, confabulados en sí, mi contra. sí, sí. Ey, parce, que hay muchas cosas similares que es, a pesar de que tú has dicho que has sido muy independiente, yo no pude ser tan independiente en cierto momento porque quise seguir el camino que mi papá quería para mí, o sea, ser policía. Y o sea, eso existió durante mucho tiempo y fue una gran frustración en mi vida. Ujú, Y mi mamá muchas veces también estuvo ahí, pero como de no, ni me meto, pero tampoco, o sea, no estoy ni allá ni acá, como que no sé. Pero esa relación con mi papá por ser policía fue demasiado complicada porque pues no estuvo mucho tiempo ahí presente en muchos momentos en los cuales yo quería que hubiera estado, mi adolescencia y todo.
pero también porque nunca me permitió el hecho de decidir ciertas cosas, ¿sí? Entonces, para mí también tomar decisiones, yo creo que por eso ahora llego a ese punto, es tan difícil a veces hacerlo porque pienso en todos los pros y los contras sin necesidad de decir voy, tomo esa decisión y hasta ahorita creo que empiezo a tomar ciertas decisiones, pero sé que igual él siempre va a encontrar el pero. Y a veces cuando no encuentra el pero y me apoya, se me hace muy extraño, ¿cierto? No sé si te ha pasado. Sí, no, sí, claro. Pues, o sea, yo siento que ambos mis papás como que me han apoyado mucho siempre, pero pues, también es difícil y entiendo ahorita. Yo siento que es como mucho que en realidad como ya las decisiones pesan y ya pues como también ellos se ven reflejados en uno qué es lo que va a hacer, que esté tomando decisiones correctas y que ellos creen que es lo correcto para uno. Entonces, claro, tratan de Desde su que, punto, sí, sí, y de desde lo su que punto de vivieron. vista y es difícil pues soltar para ellos y también para uno desde el punto de vista, pues por ejemplo ahorita yo estoy como chocándome con muchas realidades que yo desconocía por el cuidado de ellos y ¿Como como, cuáles? pues no, no por ejemplo pues, el mero hecho de trabajar, o sea, para mí fue muy impactante porque yo nunca había trabajado hasta pues, después de la universidad, Ok. o sea, Ah, ya, sí, pues no es como lo que ellos describen de yo empecé a trabajar a los 12 años, sí, ah, sí, tal. pues y como esa independencia, pues ahorita que dices que tú que has sido más independiente, de pronto independiente en la forma de pensar, pero yo Ah, ya. siento que yo he sido muy dependiente de mis papás y ese es el punto en que yo literal es como que lucho con esa situación de esa dependencia y de esa confianza extrema en lo que ellos han hecho. Pero Pues es porque tú quisieras hacer tu camino y mirar qué pasa con él sí, y pues y no que saber y no de pronto ir a la fija con lo que de pronto ellos te están intentando ofrecer. sí, pues no sé, o sea, en cuanto, por ejemplo, un ejemplo ahí así claro, es el tema de mi marca de ropa, de la MEA. Pues eso fue Qué muy algo, buen punto que llegamos acá porque si ustedes ven, perdón, es que esta es esta marca, Alameda Streetwear, ¿cierto? a la MEA Streetwear. Él también tiene esa marca, o sea, nos patrocina esa marca y estamos con el propietario de la marca. Es una marca muy, muy bonita que tú también puedes adquirir y llegar, ¿sí me entiendes? Cami también la tiene. Ponemos el link en la... Cierto, bueno, vamos a poner el link en la descripción, en los comentarios, para que ustedes vayan y vean de verdad que eso, que de verdad tiene un sentido muy bacano. Sí. Ujú. Sí, entonces Alameda pues empieza cuando yo estaba recién saliendo de la universidad em, y no era pues desde el principio como, uy, esto va a ser súper lucrativo de me voy a dedicar a esto, pero era como un proyecto aparte. Eh, También mientras yo empezaba como ese proceso O de sea, ya, Alameda nació en la universidad como, como recién creo que fue recién me había graduado, pues como después de que me gradué, sí. ¿sí? Eh, y ¿Qué te entonces, graduaste de qué, perdón? de ingeniería de diseño de producto. Ok, ya, ya, ya. Eh, y entonces, no, pues el tema de trabajar, o sea, y de ser pues como Trabajar en lo independiente de uno. en lo de uno y de tener tu propia plata y de manejarla y Ay, es- administrar y pues es que yo siento como que, uy, no, nada que ver, o sea, yo no sabía nada de esto. Y Yo, fue muy duro para ti como eso sí, o sea, de, el primer paso pues como que, o sea, yo siento que yo fui demasiado buen estudiante, pero, y demasiado buen niño, pero sí, o sea, fue mero choque de ser adulto, pues como aprender a ser adulto. Pues como que, o no sé, me preparé muy bien, como yo tengo que ser muy buen estudiante, pero como que el trabajo, sí. Luego no. pensaste, no, el estudio me va a dar plata Sí, y yo pues no voy a no, tener o que que yo iba a ser preocupar. muy, o sea, extremadamente bueno porque me estoy preparando muy bien para el trabajo, Ujú. pero eh, pues me di cuenta, o sea, hay muchos aspectos de eso, como te decía, la plata, las relaciones sociales, las relaciones con el poder, que te hablamos ahorita de cómo se relaciona con el poder y que te digan qué tienes que hacer y cómo y Sí, cuándo y entonces como muchas cosas que yo siento que por eso tú me decías como que tan difícil fue la infancia, y yo siento que no, como que muchas cosas de la infancia fueron muy se bien. fueron muy bien, pero que esas heridas se vieron muy reflejadas como en este momento de mi Ya. vida. Pues y con el trabajo y con temas del poder y con temas de la plata. Pues y por ejemplo a mí nunca me faltó
nada, pues, de comida, de plata, pero yo siempre fui muy modesto con, pues, a mi papá me decía, necesita, coja, Sí, pero yo nunca más de lo que necesitara, pues, yo con mis amigos, con el deporte que tenía, yo nunca fui, ay, me voy a comprar, no. sí, como que, sí, ¿cuánto necesita Sí, para o salir? sea, No, yo con 20.000 o sí, o 50.000sea, me bandeo. y como que yo sentía, desde que yo cumpliera, ya, y siento que hace parte como también de esa lucha, porque en la vida real no se trata de cumplir y ya, Mm, o sea, ya hay de tomar decisiones y de asumir consecuencias y de un montón de cosas. Y de no solamente disfrute, porque para mí estudiar la universidad, a mí me encantaba lo que yo estaba haciendo, pero el trabajo no es solamente disfrute, o al menos para mí no lo ha sido y espero llegar a ese punto. sí, Pero, pero el hecho de, por ejemplo, en mi primer trabajo, que fue como diseñador gráfico en Fusión Logística, eso era cerquita recién, recién egresado. sí, O pues en la universidad todavía. no, eso fue en la universidad. Ah, ya, No, fue ya. recién egresado, estoy en el trabajo y ya había tenido, bueno, ya había tenido las prácticas, que a mí me decían que es que hay que empecé a escuchar como no, yo estaba en las reuniones semanales, pues como donde tomaban las decisiones de la empresa, Sí. que no, que tal señor que no pudo venir el domingo, que lo llamamos y no pudo y como que el man le iban a poner, lo iban a castigar y no sé qué, yo, pero marica, antes se va a venir un domingo, Sí. pues antes de que le traigan el almuercito, alguna cosa, pero o porque no Pero pudo como todas las pensando, horas. tú pensando en los demás. Sí, o sea, yo pensando como en el trabajador, ¿cierto? Y después como que, como así que es que uno no puede pedir las vacaciones cuando uno quiera? O sea, yo listo, no me las... ¿Cómo Es así que tengo más, que cumplir un o año? ¿Cómo sea, a mí así? Mi me... papá me lleva 2 veces de vacaciones en la vez. Sí, o sea, a mí me impresionó como, primero, listo, yo no sabía cómo funcionaban las vacaciones, e incluso yo pensaba como no, uno pagaba sus vacaciones, pero uno se iba cuando quisiera, pero no son vacaciones pagas, Sí, ¿mm? listo. Pero ahora tú no te puedes ir cuando quieras, tienes que decir y ver si te dan permiso. Y yo, ¿cómo así? O sea, uno está Sí. todo el tiempo acá y mirar a ver si te pueden dar esos Y días. tienes que decir para que, a ver si Uy, un compañero marica. se reemplaza y hace tu parte y si sí Exacto. podemos o no. Y pues ahora que estaba en empresas y entiendo las situaciones de las empresas, pues también entiendo por qué funciona así. Es que uno va a dejar tirado ciertas cosas, ciertas responsabilidades. Pero claro, en su momento es como así. O sea, es de nuevo, como era como ese miedo al control que uno le da a las otras personas. Y que O yo sea, siento que el empleado entiende eso, como dices tú, cuando ya es empresario, como en tu caso, ¿cierto? Pues él es empresario de tu propia sí, marca. sí, ¿no? Y entender los procesos internos, o sea, y cómo funciona el mundo. O sea, es que como te digo, es como aprender a ser adulto y aprender un montón de cosas y, y como ciertas decisiones que son difíciles, que claro, desde afuera uno dice, no sé, la misma situación de que los papás hacen mucho en el trabajo, pero no con los hijos, y Ujú. que uno para como hijo es traumático, pero también es como como todo el mundo mental de las empresas es como, aquí está la prioridad, o sea, pues no puedes dejar tirado esto, pero entonces ya hace parte de la persona decidir qué es más importante, pero entonces, y también lidiar con esas consecuencias. Entonces, hay un montón de cosas de por medio que de pronto yo no entendía, que siguen pues, siendo importantes para mí, pero también sé también como de dónde vienen esos miedos y es como, da miedo que me controlen. Yo, ¿por qué no puedo decir cuándo puedo irme? Cuando ni siquiera tengo unas vacaciones planeadas. Pues, yo podría, o sea, en realidad no hay ningún problema con eso, pero de ahí como que, uy, no, no, es como, ¿cierto? Ahí mismo hay como un rechazo a esa situación. Sí, sí, Entonces sí. eso, pues, ya cuando empecé a trabajar, que yo trabajo por ahí por el estadio y pues, mi vida de universidad era, si la universidad fuera trabajo, eso era tiempo completo, pues y trasnochado todos los días, o una vez a la semana, pues muy duro, pero, o sea, y no me chocaba, pues me gustaba, pero era todo el tiempo. Pero claro, ahí estaba mi vida social también, ahí estaban mis amigos, de ahí yo me desestresaba, todo, pero en el trabajo era como, yo llegaba sentado, de ahí me siento hasta las 5 o 6 Sí. y vuelvo y párese. Y eso que, o sea, aquí, pues, eso es mis traumas, mis chistes, porque pues, como si yo contara acá, pues, qué situación tan dura, no, pues hay gente que le toca mucho más duro, pero era mi Pero no vida, importa, porque sí, precisamente queremos quitar ese estigma de que solamente la persona que realmente sufrió, se le murió la familia o tuvo algo súper sí, trágico, no, es difícil. Precisamente tú estás no, esa contando era algo mi, de, tuve muchas cosas que pueden sonar como
ay, parce, estaba privilegiado, pero para usted igual era esa transición muy dura. Claro, era una información diferente a todo lo que había vivido en toda la vida, Exacto. afortunada o desafortunadamente. Y, y entonces, claro, yo empecé a trabajar y yo como, marica, yo llegaba, Si acá no son tan chéveres. madrugar, no, y pues yo me llevaba bien con la gente, pero antes eran otros niveles de edad, como que pues, no era como la universidad que vos pues estás trabajando y echando, hablando con el otro, pues tengo Ujú. que cumplir aquí unas cosas, la hora de almuerzo ahí como un ratico y bueno, siga, y después llegas a las, pues yo salía como 5 o 6, llegar a las 7 8 a la casa comer, si podía ir a entrenar, que era cuando no iba a entrenar porque apenas estaba empezando, y ya, y vuelvo y Y aliste comience. Y coca yo para el como, otro día. entonces, entonces sí, yo era como, no, marica, eso está muy maluco. Es que qué maluco Sí, ser adulto. sí. Y yo, ay, parce, ¿cómo así? Pues, y tampoco pues era el mejor pago, pues era mi primer trabajo, pero yo, ay, parce, ¿Y sientes claro. que esa transición debería ser un poco, pues no sé, yo en algún momento me la he cuestionado de, siento que las universidades muchas veces te preparan obviamente en la parte de estudio, ¿cierto? Y eso como de conocimiento, pero no la parte real como psicológica La personal, sí. y lo difícil que realmente es ya entrar al mundo laboral. O sea, que es muy diferente a la universidad. Muchas veces usted le, es que usted va a hacer estas cosas y cuando va en el trabajo es totalmente distinto, no es lo mismo de ahí. Los requerimientos de un cliente, cómo lidiar con las personas, Ujú. eso no te lo enseñan en la universidad. Sí, no, y yo siento que es como también el cambio de chip de yo por qué estoy haciendo esto. Porque es que todo lo que yo me debería estar ganando, y ahí yo siento que hace parte de ese proceso de independencia, pues ya lo tengo, ¿sí me entiendes? Yo no lo necesité de alguna manera, ¿cierto? Entonces como enseñarle a tu cerebro, pues como y a tu parte emocional como, no, es que eso es de tus papás. Ujú. O sea, esto te lo dan ellos y viene con unas condiciones, sea como sea. O sea, de amor incondicional, eso igual tiene, que ahí están todas las exigencias de los papás, pero hace parte de eso. O Sí. sea, tú al final estás trabajando, te paguen poquito o mucho, es por ti y por tus cosas. Entonces, yo siento que esa parte es como la difícil ahí, como partir como ese mindset que uno trae. eh, y yo siento que ahí ya uno sí lo hace con más gusto. Pero en mi momento, ese era como mi estrés, como no, marica, eso Y está... sientes a hoy que estudiaste lo que realmente querías dedicarte el resto de tu vida, por ejemplo. Yo creo que sí. O quisieras después cambiar a otra cosa, o has pensado en algún momento hacer otra cosa, diferente a lo que ya aprendiste como esa parte de diseño. Pues a ver, yo siento que estudié lo que quería y hasta ahora pues no me arrepiento y siento que es lo que es en términos de que siempre me ha gustado todo el tema como el arte y el diseño y la creatividad. O sea, estoy muy conectado por ahí, crear. Pues bueno, creo que todos, pues al final todo el mundo crea, pero no sé, desde un aspecto visual, de la estética, del dibujo. O Ujú, sea, siempre es algo con lo que he estado muy conectado y mi carrera, también bueno o malo, es muy amplia. Pues como que te enseña de muchas cosas y te prepara como una forma de pensamiento para crear y resolver problemas. Eh, por lo que siento que ahorita para, digamos, para las decisiones de carrera, sea la que sea que tome, porque pues yo ahorita trabajo como independiente, hago como diseño industrial, o sí, creación de productos, diseño de productos, pero también pues con la marca he hecho moda y también he tenido que hacer contenido, ujú, desde el producto también pues como animación 3D, modelación 3D, y todo muy desde esa parte visual. Y desde la marca también como cómo se vende un producto, cómo se conecta con una marca. Entonces, yo siento que he aprendido desde la carrera y desde ese amor, pues como por esa parte visual, por ese contar historias, siento que fue la decisión correcta. Sí he tenido muchos momentos de que, marica, ese mercado, como aquí, como es difícil, no sé qué, pero siento que, o sea, algo que de esa situación, de lo que hemos hablado del trabajo, que digamos medio duro en un principio,
también parte del aprendizaje es como, esto no me pasa solo a mí. Ah, no, sí, O sí. sea, Hay porque gente que en este momento igual puede estar escuchando, viendo esto y diciendo, mierda, yo no quiero seguir acá en esta sí, empresa donde estoy. pues, o como que a veces me tomaba las cosas muy personales, o como que no, este jefe es muy de tal manera, o de madre, me pasó esto en este trabajo y en este otro trabajo me pasó estas otras, y, y yo decía como no, pues digamos que en ese momento no lo racionalizaba, pero también una sensación de por qué a mí, o yo Ujú. qué estoy haciendo mal, pero también siento que hace parte como de esa madurez, como de, pues, no, es que así es el trabajo, o sea, no quiere decir como aceptarlo, pues como que decir, ah, No, 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 así, no te lo tomes sí, personal. exacto, no soy yo, no es por mí, es trabajar a veces es difícil, tiene mucho que ver con las personas, más que la disciplina que aprendes en la universidad, que lo mencionamos. Yo siento que medio trabajo, si no es más, es las personas, uno cómo se relaciona. Pues el conseguir un trabajo, o sea, nada más como que te quieran contratar para algo, ahora relacionarte con ese jefe o con esos compañeros de trabajo, eso es casi que todo el trabajo y depende un montón el éxito de que tengas en un trabajo, Sí. cómo te relacionas. ¿Y no sientes que choca igual la parte de... yo siento y he visto que falta mucho la parte humana en las profesiones, ¿sí me entiendes? O sea, no solo es los conocimientos que tenga y Mm, que muchas veces se pierde en la hora de la práctica. O sea, cuando ya llegas a ser, por ejemplo, tú como diseñador de producto industrial, entonces ya llega alguien que no sé, tiene una idea o necesita de algo y tú dices, uy, eso me parece muy bonito y todo, bacano, pero la gente que ya lleva tiene mucha experiencia se dice como, hey, nada, nada que tenga que ver la emoción, solo mira la parte del dinero o lo que te puede aportar, ¿sí? O sea, lo veo por ese lado, o como siempre pongo el ejemplo también de los médicos o enfermeros que llegan a un momento, no todos, pero que llegan a un momento en el que se vuelven muy insensibles ante la persona que llega porque le pegaron un balazo o se cayó en la ujú. moto, lo que sea. Sí, como que ya no siento y la otra persona está pasando un momento muy difícil, muy duro. Que vuelvo a lo que tú dices, es, no, a veces no entendemos esa parte de cuando tú empezaste a trabajar y te dijeron como, tienes que hacer esto y tú dices, pero, o esto te quedó mal y tú, pero ¿por qué a mí? ¿Cierto? Que Mm, yo no pensé que me fuera a pasar esto. Entonces como que a mí me genera mucho esa parte de que se pierde mucho la humanidad en ciertos sí, momentos, sobre todo cuando sea la empresa. Ahora que tú eres dueño de una propia marca, no sé si te ha pasado también. sí, digamos que ahorita que mencionas, pues como eso de o ese feedback o que de pronto no es tan humano, que no te tienen tan en cuenta, pues como en mi caso, que te decía que no, yo era muy buen estudiante, claro, porque yo cumplía y yo era muy pendiente de qué había que hacer para cumplir, pues de nuevo como siento que es una validación Sí, externa que uno está buscando, pues también en los jefes, y uno siente como, no, pues que yo estoy haciendo el buen trabajo, pues yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero no se trata de eso, no es lo que puedas, pues te están pagando para hacer ciertas cosas y no estás cumpliendo ciertas expectativas. Y eso está bien, pues pasa. Incluso es algo que, pues, a mí también me ha costado interiorizar y que lo hago más consciente. Y es como saber que simplemente hay cosas que no sé y está bien. Y si sí. no, y si no es el momento de saberlo, pues o busco una solución o incluso fue falla de la otra persona por contratarme, porque no tengo las habilidades que él requiere. Pero yo sentía que yo tenía que cumplir con todo lo que, o sea, como que lo normal era que yo llegaba y yo tenía que saber hacer todas esas cosas que de pronto no sabía ¿Qué o te toda la pedían? información que no tenía. Y pues que yo sepa, nunca mentí en lo que era capaz de hacer. Eh, pero también es una cosa a considerar que tanta experiencia tienes, que tanto te exigen, incluso ver dentro de esas primeras actividades cómo le va eh, y de ahí tomar ciertas decisiones. Incluso la decisión podría ser pues echarte. Y siento que me pasó en un trabajo, como que mucha respuesta era negativa y como pues, de pronto la solución era echarme. Y no te Y está echaban bien, solo no, pero hay como es una negativa y puede que la persona esté contenta con uno, pero el sentimiento que uno lleva es como estoy haciendo mal mi trabajo. Y uno se empieza a cargar mucho emocionalmente también desde ahí. fue, sí, porque precisamente alguien no toma la decisión. Uno no es capaz de renunciar Ujú.
porque Pues yo necesita el dinero. renuncié. Ah, ¿tú renunciaste? Ah, bueno. Yo también renuncié. Entonces, nuevamente. Pero es muy difícil, pero no sé, a mí me tomó mucho tiempo tomar la decisión. Eh, pero entonces esa parte es muy dura. Ahora, ¿cómo, que para entrar un poco también en la vuelta de tu marca, cómo llegas a hacer, o sea, cómo hacer presente ese propósito que tú dices de conectar con las personas y hacerlo de llevar tu creatividad y hacerlo gráfico con tu marca? Pues bueno, yo siento que una de mis pasiones o también mayores intereses ha sido pues como el crecimiento personal. Ujú. Pues sí siento que, no sé, empieza desde los libros, que en un principio también era como impuesto, porque desde el colegio pues se mandaban a leer, y mi papá también, a pesar de que no era un hábito que él tenía y que él no era capaz de Pero hacerlo, lea, pues le parecía algo como es una orden. que era importante y que me Sí, iba a servir, ¿cierto? Como, bueno, yo no pude, pero hágalo pues usted. Lo puedo, puedes hacer tú. sí. Entonces, para mí era difícil, pues, y los libros que me ponían a leer en el colegio era como, pues, yo buscaba resúmenes, pero yo nunca, o sea, y cuando estaban vacaciones, de verdad, había momentos que era obligado tantos minutos a leer, pues, obviamente de mi gusto, lo que quisiera, pero yo no quería leer. Y en algún momento sí le cogí el gusto porque era un tema específico y como que eran los libros de, pues, los conocen mucho como autoayuda, pero para mí era como cómo hacer X cosa. Pues que a veces, no sé, lo que yo conocía mucho era de literatura o cuentos o historias, y para eso me gustaba más ver televisión. Ya. Pero cuando yo quería ir a buscar algo en específico, pues sí me gustaba un libro, como de algo, leer algo en específico y que me ayudara a crecer en algunos aspectos. Entonces empecé a leer libros de crecimiento personal, me empezó a gustar como el tema de la psicología, en parte pues también de ir al psicólogo y empezar a descubrir pues un montón de cosas y un mundo muy Tú grande que tomaste la es. decisión solo de ir al psicólogo. Pues fue charro porque, no, o sea, eso fue por mi papá. Ah, ok. Porque es que mi papá, bueno, yo tuve un hermano que murió, tuvo síndrome de Down, pues nació con síndrome de Down y murió como a los 5 meses. Ok. Y pues obviamente eso afectó mucho a toda la familia, sobre todo pues a mis papás y ¿No tienes más mi hermanos? hermana, tengo una hermana, Una hermana, ya. sí, mayor, Y él fue hermano el menor, menor, sí. ya. Nosotros nos llevamos de 8 años. Y entonces, pues yo estaba como de 8 años, sí. Ujú. Entonces yo sentía como que mi papá pues no sé, eso es mezcla entre historias y lo que me acuerdo. Sí. Yo sentía que él le había pegado muy duro, pues, y pues obviamente a los dos, pero que siempre todo era, pues, obviamente como esa firmeza, que él no se quiere Sí, ver mal, inquebrantable. sí, pues, y mi papá es una persona que, o sea, ni la enfermedad, para él la enfermedad es difícil de aceptar, él no se enferma, y él dice mentalmente y el que él no se enferma, y la verdad él es demasiado saludable. Pero entonces él sentirse en una situación así, pues literal como de depresión, porque Ujú. pues perdió un hijo, fue muy difícil, tanto que pues, la recomendación de uno al otro fue como ir al psicólogo, que era algo que nunca había hecho, pues fue algo demasiado bueno para él, es decir, un montón. Es que Entonces, sabías que ellos cuando ingresan les hacen el examen psicológico y todo, pero cuando salen nunca lo hacen. mm, O sea, las fuerzas militares y todo nunca lo hacen. Y obviamente muchos salen con demasiados rachas y claro, traumas. Entonces es fuerte. sí, sí, no, y él digamos que él va por esa situación específica, Ujú, pero en general pues le ayudó muchísimo el proceso y él fue el que me lo recomendó en un momento. ujú. Entonces yo empecé a ir al psicólogo y no, empecé uno a aprender muchas cosas y de ahí para acá pues con terapia y con los libros que te decía es como descubrir un mundo que es uno, pues un Sí, montón de cosas que uno cree, uno da por sentado que conoce y pues está es un que poquito alejado de la es lo realidad. mismo. Y no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó mucho cuando recién fui al psicólogo la primera vez. Yo ni siquiera quería ir. O sea, para mí yo estaba súper bien.
¿para qué voy a ir? Fui por recomendación de un parcero del trabajo donde yo estaba y fui y empecé a ver que estaba muy mal, ¿sí me entiendes? O sea, realmente tenía muchas cosas por sanar y encontré muchas respuestas también a muchas cosas que yo todavía me sigo preguntando. Sí, no, o sea, yo pero ahorita te diría como, ¿cuál es el momento más difícil hoy? O sea, yo no siento que he estado pues como en el punto como, uy, suicidio pues y pensar, no, y no me siento, yo no siento que esté en un mal momento. O Ujú. sea, lo que pasa es que sí siento que es un momento como de muchas decisiones que de pronto no había tomado antes, o que de pronto no había visto como ciertas cosas como que habían estado pasando y no me había hecho responsable. Sí, Entonces, pues no lo digo como que, uy, el momento difícil porque sí, necesito mucha ayuda, no, sino que es como donde siento que me he puesto en mucho trabajo para resolver ciertos asuntos y entender cosas de mí. Pues y eso lleva rato, y como te decía, el tema de aprender a ser adulto y desenvolverme en el mundo. Em, y lo has hecho a través obviamente de los libros Eso, bueno, sí, volviendo, que llevan a tu marca. ajá. Entonces, volviendo al tema de como ese proceso, es como me empezó a gustar mucho el proceso, ese entendimiento de uno mismo y como que cada vez que yo aprendía más de mí y de mi proceso y que me enfrentaba pues a la realidad del presente y las cosas que estaba viviendo, era como eso, como que uno va a sanar una cosita y antes destapa un montón de cosas que no es como, ay, marica, pues Sí, yo a qué que vine. sí, pues que ahorita, pues por ejemplo, vos decías como no, los policías que salen de, pues, digamos de su paso en la policía y no van al psicólogo y salen con todos los rayos, pues, no, es que no tiene rayes. O sea, Ajá, ¿qué rayas los que tienen los policías? Porque también, o sea, sí. que es unas situaciones específicas y difíciles que pasan, pero yo hoy no creo que, pues al principio, para mí, los que iban, y eso, pues yo siempre digo como de escuchar, tener la mente muy abierta a todo, pues cero como uy, psicólogos es para locos, pero lo pude haber escuchado. Pero antes era como, no, de pronto que tenga una situación difícil, entonces va, claro, pero no, para mí hoy es como todo el Es mundo. fundamental, O sí. sea, ya, o sea, ya no quiero decir todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero todo el mundo tiene sus rayas. Sí. Todos tienen que sanar cosas, todos... Es más, siento que pasar por la vida hace parte de eso, o sea, es eso, como uno aprender a conocerse, relacionarse contigo mismo y como No, y que atravesar. todos tenemos historias muy diferentes en la niñez, en la adolescencia y adultez. Entonces, de Ujú. alguna forma, hay algo ahí que nos genera Sí, entonces con la marca al principio era como, "Ah, yo quiero como un corte de camisetas así, así, y yo digo, pues bueno, dándome cuenta de lo que costaba pues hacer una camiseta, es como, no, y si emprendo, pues y si hago más cosas. Y de ahí me encanta una banda que se llama 21 Pilots, que hablaba mucho de esos procesos internos y siento que ha sido de mis mayores inspiraciones porque ahí mismo conecté con la banda precisamente por eso, como que, uy, marica, ese man está hablando de esas cosas que no todo el mundo está hablando. sí, Eh, Ahora, también desde mi desinformación, hay mucha gente que habla de las emociones, pero esa banda, o sea, toda su historia y todo es conectado con, y no como los problemas del mundo, no, el problema de él, sus temas internos y los expresa a través de la música y a través del audiovisual y un montón de gente conecta con eso y de ese montón de gente yo como marica, tan teso el destapar todas esas cosas que siente y que son tan, pues como tan abrirse. profundas, de abrirse y expresarlo de esa manera. Ujú. Y me acuerdo que la canción es de Stressed Out, que dice como, My name is Blurry Face and I care what you think. Yo no sabía ni que era Blurry Face, pero el hecho de que era como que me importa lo que pienses, a mí mismo me cambió, como que uy, me llamó la atención como así, porque todas, pues muchas canciones es como alardeando y de como de esa seguridad o del poder y esta pues como, Sí, el ego, estoy sí, muy bien. ajá, y eso era como, uy, ¿qué es esto? Y empiezo a aprender del tema y me llamó mucho la atención de expresar eso. Y entonces yo empiezo desde la parte gráfica también como quisiera también contar una historia, quisiera conectar todo ese mensaje, pero digamos que ese mensaje ha tomado forma y le hemos dado estructura eh, como a través de también de todo un aprendizaje, ha sido todo como un proceso, porque la marca no es solo mía, también de Sofía y Samantha, mis amigas pues también de la universidad que las conocí
bueno, entonces por ese proceso y lo hicimos todos juntos. eh, Ujú. Fue como empezar a esas ideas que venían a mí pues como del análisis, o cómo le damos una estructura, cómo vamos contando esa historia, cómo lo hacemos un sistema más grande, las colecciones. Ahora, quitar toda esa parte emocional y ser emprendimiento y también aprender como en el proceso de esa parte de estructura, de la producción, de la administración, de la plata. eh, Sí, que ya no pero es solo la idea bonita y mi sí. parte sentimental acá, sino que eso también lleva una Uy, parte sí, pues y financiera. para mí esa siento que ha sido y parte de mis rayes y como lo más difícil como de salirme de todo ese mundo mágico, de toda esa parte emocional y profunda y aterrizar y Sí, como que esa vida real pues como también, ¿cierto? Que es como también parte de esos excesos. Hay mucha gente que está súper en la plata y como está como el mundo real, las cosas y hay una parte emocional que de pronto esa gente casi no toca, que sí, pero y la viceversa también, ¿no? oculta. Tampoco, pues, a veces yo me voy, pues yo estoy en mi cabeza y en mis emociones y se olvida uno del mundo real. Eh, pero sí, o sea, como que digamos que contar de esos procesos internos hace parte de todo lo que es Alameda, e Ya. incluso la, la Alameda es un colección. nombre de un lugar. Ah, Alameda nació de, pues el nombre, bueno, Alameda yo he visto que tienen nombres de un montón de cosas, pero buscando pues como un nombre, yo estaba pensando como, bueno, yo quiero hacer ropa urbana, pero también quiero que sea muy de aquí, o sea, muy de Colombia, y yo quiero estar como, que se sienta un orgullo pues de lo nacional o incluso de acá, incluso yo hago muchos chistes con ellas, que Itagüí, porque yo soy de Itagüí, yo he hecho en Itagüí. sí. Eh, pero Está en entonces Alameda listo. la marquilla al final, dice Me Made in Itagüí. Itagüí niño. Y entonces yo como no, listo. Estaba buscando los nombres y como, uy, bueno, es como ropa urbana. eh, entonces busqué como, bueno, Calle Colombia, que hay por ahí conectado con Calle Colombia, que ahí están los dos términos que estoy buscando. Entonces me metí a buscar como historia de Calle Colombia y decía que antes de llamarse Calle Colombia se llamaba la calle Alameda, la Alameda. Ah, Entonces me gustó pues mucho el mensaje, luego busqué qué era Alameda y que era un bosque de álamos sí, y me hizo un montón de sentido. Nosotros manejamos mucho el tema de la naturaleza en las ilustraciones, sí. la conexión. Siento que siento que el tema, o sea, digamos que muchas personas pueden hablar de esa parte emocional, del trauma, de la psicología, pero digamos que el foco de Alameda es el proceso personal. O sea, Sabe que es como, nunca lo había visto ni escuchado en ninguna marca. O sea, siempre lo he visto desde el marketing. ¿Sí me entiende? Que lo ofrecen, que no sé qué, que una... Pero nunca lo había visto, o sea, implícito en la marca. Que creo que también lo tienes hasta en las etiquetas. si Hay un tratamos, mensaje bonito como para la persona que la ujú, lleva puesta. No es solo como, eso es algodón, cuídelo al lavar, no sé qué. No, es como un mensaje ahí. sí, o sea, tratamos como desde un punto también por acá, porque al principio era como, yo no es que Tony One Pilots usaba todos esos mensajes súper ocultos y claro, tiene un montón de gente fan que ya se va y busca todos los mensajes, pero yo no estoy ahí, ¿cierto? Sí. Entonces ahorita es como tratar de que cada vez que las personas conozcan a Alameda, pues puedan conectarlo con ese proceso interno. Entonces Ujú. algo que, digamos, muchas marcas, yo siento que pues algo muy exitoso es hacer comunidad, Sí. y veremos pues cómo se podrá hacer eso de parte de Alameda, pero no es el foco, o sea, les digamos que el foco de Alameda no es como que te sientas incluido en un montón de gente y como que ese soy yo, sino que es como un orgullo interno, es como algo de un proceso tuyo y que te sientas muy cómodo con lo que eres. Pero igual la gente va a querer hacer parte de. Exacto, pero no es nuestro Sí, fin, no es el objetivo, exacto. pero si pasa, pues Exacto, chimba. no, encantado. Y me parece muy bacano, incluso yo hice parte de un grupo que se llama La Academia. La Academia es como un movimiento social voluntario que creó Borja Vilaseca, que es uno de los escritores que yo he leído, pues, Español. ajá. Entonces yo estuve en este grupo y yo siento que ese grupo me refleja mucho de lo que busco con Alameda.
O sea, yo, claro, íbamos todos, eran unas sesiones grupales, cada semana teníamos una sesión diferente y a pesar de que todos nos estábamos acompañando, pues, cada uno tenía su proceso. Y entonces eso, o sea, es como, sí, puede haber comunidad, es más, es lo más, digamos, cada marca creo que es lo mejor Lo que que puede busca, buscar, sí, pero yo siento que es más como no salir a buscar, o sea, como mensajes no es como no vas a encontrar eso que quieres como en todo el ruido y las personas, sino como que, o bueno, si lo quieres buscar, hay otras marcas para eso, sí. pero esta es como para sentirme como yo, y como para sentirme fuerte yo. Sí, Y es como que no quieras encontrar, como en un grupo, aceptación y que hacer parte ujú, de, sino acéptate a ti mismo, quiérete y aquí habemos más personas que también nos queremos, ajá. somos parte de y qué chimba que... Sí, y es como un llamado de atención. O sea, Mm, porque obviamente, o sea, a mí me gusta estar en grupos y me gusta ser aceptado y sentirme cómodo con personas y hacer parte de grupos y me puedo considerar, por ejemplo, fan y parte del grupo de 21 Pilots, por ejemplo, y hago sí, parte de esa comunidad. Pero cuando uso Alameda es como un llamado de atención, como, ah, mira, este es como mi momento. Eso es para mí, eso es para sentirme cómodo yo, de pronto cuando quiero darme un momento a solas, de pronto cuando quiero recordarme algo, y incluso una de las tarjetas lo que dice es como, esa prenda es como un recordatorio de algo importante y tiene el espacio para que lo escribas, o sea, ¿qué quieres recordar cuando lo estés usando? ah, O sea, que cuando te lo pongas y, por ejemplo, pues yo lo estoy usando aquí hoy y yo nunca he estado en un podcast y yo pues me está acompañando en ese momento en que es un paso pues, importante para mí o que de pronto estoy enfrentando cosas que me puedo sentir nervioso o pues que o no sé cómo de la entrevista, no sé, me quiero sentir, me está acompañando y me sí, siento como que hace parte de mí, de mi proceso. Entonces al final pues, todos son símbolos, pues si las marcas se tratan de que tu mente conecte un con algo. producto con otra cosa y al final el que le da poder a las cosas es cada persona. Yo, que es que, no, que la marca y qué bonito el pingüino y otra cosa y es más profundo de lo que pensaba. Pero no, qué chimba Diego Peña, que fue nuestro invitado hoy en Mis Traumas, Mis Chistes. Nunca lo presentamos, ¿cierto? Porque nos fuimos conversando, hablando mucho tiempo. Abrimos un montón de puertas de muchas cosas que pasaron, que están en tu vida, que yo creo que sería bacán una segunda parte si ahí se presenta. Siempre le digo a todo el mundo eso, porque siento que las conversaciones quedan muy como... pero el tiempo es corto en YouTube. Entonces, nada, qué bacano, digo, que hayas estado hoy acá en Mis Traumas, Mis Chistes. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, ¿Bien? me gustó Qué mucho, sí. chimba. Yo me siento también muy bien porque tengo a la maestra y me siento muy cómodo y me siento chimba. Es más, hoy Camila por primera vez me dijo que me había vestido bien. Entonces, gracias. Eh, no, agradecemos obviamente a Juanse de la onda corta. Cami, para finalizar, a una parte fundamental que hacemos acá en Mis Traumas, Mis Chistes es hacerte una invitación y que si lo puedes colocar en cuando se publique este capítulo, súper bacano, aparte del link de Alameda, es sobre tres actividades o tres cosas que puedes hacer por otra persona o por otro ser vivo. Sí, o sea, ya sea un animalito, lo que sea. Es algo que vi en una película y siempre lo manifiesto así porque me parece muy bacano como esa cadena de replicar la parte buena de los seres humanos, no solo lo malo, como pues es muy fácil ir y darle a un drogadicto más droga, alguna cosa, pero si lo veo en algún momento que tiene hambre o alguna cosa, o una persona o un animalito que siempre he visto como en la calle, alguna cosa y le puedo ayudar, bacano y que si nos comentes y si quieres hacer parte de esa invitación, bacano, Claro que sí. ¿sí? Ahora, sí, exacto, exacto, son tres actividades diferentes por tres personas diferentes o tres animalitos Pero tengo que diferentes. comentarlo en el video. Sí, Sí. cuando es el video nos lo comentas como, ah, mira, ¿cómo, y cómo te sentiste? Porque también eso, porque muchas veces es más fácil participar o ayudar a alguien cuando lo vemos como embalado o una Ujú. y vamos y asistimos, pero no hacerlo desde nuestra propia intención, ¿cierto? Como que vemos a otra persona allá o lo vi y después llegué y fui y le llevé un almuercito. Aquí está. Esa fue mi intención de ayudarle o intentar alegrarle el día a una persona o a un animalito, lo que sea.
es como incentivar a esa, no sé cómo se llama, como bondad o, bueno, intentar ayudar a otras Ujú. personas desde nuestra propia provocación, no esperando a que alguien lo pida. Y nada, eso fue un capítulo más de mis traumas, mis chistes. Nos veremos en el siguiente. Ya saben que estamos preparándonos para una conversación muy fuerte en el cierre de la temporada, porque precisamente después encontramos ese sentido, después de muchos invitados que hemos tenido, como que van a haber momentos de conversaciones muy densas y fuertes que me van a confrontar ya después a mí. Diego, muchas gracias. Muchas ¿Y gracias. cuáles son las redes sociales también, verdad? Para Alameda Streetwear y 5 guión bajos. 5 guión. Y, Ahí hay un mensaje oculto. bueno, mi personal Sí, es Diego Pemar 17. listo. Muchas gracias. Vemos.